Hola, ¿qué tal? Les saluda la maestra Norma Ramírez Monroy. Muchas gracias por acompañarme en este espacio, en este momento. Y bueno, pues voy a compartir un tema muy importante, muy interesante, pero sobre todo muy necesario porque actualmente estamos de alguna manera dentro de una estrategia hacia las adicciones, para prevención de adicciones, y considero que padres de familia y docentes necesitamos estar más que informados. Voy a compartir pantalla para que podamos iniciar con este tema y podamos reflexionar y analizarlo. Es el propósito principal de esta temática y de esta presentación. Bueno, pues sabemos que hay una campaña a nivel nacional que dice si te drogas, te dañas. Efectivamente, esto tiene que ver mucho con la influencia que les están dando a los jóvenes y esta influencia en donde les platican, les convencen que no pasa nada, ¿no? Que ellos tienen el control y que no va a suceder nada. La realidad, como lo sabemos, pues este es un engaño porque claro que sí suceden cosas, claro que sí pasan cosas y vamos a entender por qué. Vamos a entender que no depende solamente de una voluntad, sino que tiene que ver con nuestra biología, nuestra fisiología y todo lo que tiene nuestro organismo precisamente para su buen funcionamiento. El consumo de las drogas es un problema de salud pública que va en aumento, principalmente en adolescentes y adultos jóvenes. La Organización Mundial de la Salud ha nombrado una enfermedad mental a precisamente ya a las personas que tienen este tipo de adicciones, ¿no? Llegando a este extremo, ya es un trastorno. Y es interesante porque la adolescencia es un periodo en el que se está expuesto a nuevas ideas, a conductas, es la etapa en la que se prueban nuevos roles y responsabilidades. Sabemos que en la etapa de la adolescencia hay muchos cambios y hay como un despertar, por así decirlo, ¿no? O se eleva el nivel de conciencia en donde se empiezan a confrontar con pues con las ideas de los papás, de los maestros, digamos que con la generación adulta. Empiezan a cuestionar mucho, empiezan a dudar mucho, pero también empiezan a haber muchas incongruencias entre lo que se les dice y lo que se hace, ¿no? El clásico caso de la mamá que le grita y le dice, no me grites, pero se lo dice gritando, ¿no? Entonces, ellos empiezan a ver situaciones en donde no les convencen muchas cosas. Y justo es ahí donde se facilita. Recordemos, si vemos nuestro cerebro, el cerebro crece y se desarrolla y madura de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Fíjense qué interesante esto, porque definitivamente vamos a comprender que la parte en donde nosotros tomamos decisiones, donde se lleva a cabo el razonamiento, la voluntad y todos estos procesos cognitivos, pues aún no está madura. Ahorita en un momentito lo vamos a detallar un poquito más. Pero ¿qué sucede? Bueno, dentro de todo lo que está sucediendo es que todo ser humano, desde que nacemos, necesitamos un lugar seguro, nuestro sitio seguro. Este sitio seguro es precisamente en donde nos podemos refugiar, donde podemos ser tal cual somos, tal quienes somos, en donde sabemos que somos aceptados, que somos, ¿no? Pues fuera el hogar, fuera nuestra casa. Lamentablemente, y las estadísticas indican, después de hacer estudios con jóvenes, pues que a veces son el lugar en donde se sienten más inseguros, en su propia casa. ¿Qué está entonces pasando? Bueno, no está ese lugar seguro, yo lo necesito como joven, como persona, como ser humano, yo lo necesito. Yo necesito identificar con quién puedo confiar, en quién puedo confiar, en dónde puedo estar seguro. Y bueno, no lo tengo en casa, lo empiezo a buscar en la escuela. Está en la escuela, empiezo a ver que no hay nada, no hay algo que a mí me reconforte, porque de la misma forma empiezo a recibir castigos, empiezo a recibir regaños, y esto hace que empiecen a buscar en otros lados. Y es cuando decimos, ¿no? Se metió al mundo de, ¿no? Puede ser al mundo de las drogas, puede ser a la violencia, ¿no? Al bullying, al cutting,
ahora este aspecto de los retos, ¿no? Recordemos y les enfatizo esta parte, el cerebro aún no está maduro de un adolescente. No es maduro, no tienen todavía esta capacidad y el nivel de conciencia para pensar en las consecuencias. Los retos, hay retos que nosotros nos dicen y por supuesto que decimos no porque conocemos las consecuencias, pero ellos no las miden de la misma manera, no las alcanzan a ver de esta forma. E inclusive, ¿no? Llegan también a esta parte del suicidio y con tantas cosas y con tanta desinformación que se manejan en las redes sociales. Por eso es muy importante que nosotros como adultos conozcamos y sepamos muy bien sobre estos temas, porque, insisto, decir que no pasa nada es una mentira, ¿no? Sí están sucediendo cosas en nuestros adolescentes. Vamos a comprender entonces que ese lugar seguro se necesita. Si no lo tengo en casa, lo busco en la escuela. Si no lo busco en la escuela, pues empiezo a meterme en mundos diferentes. Pero específicamente el día de hoy vamos a tratar sobre las adicciones, estas sustancias psicoactivas que comúnmente son conocidas como drogas. Pues bueno, son compuestos o pueden ser compuestos tanto naturales como sintéticos o semisintéticos que actúan sobre el sistema nervioso central, obviamente en nuestro cerebro. Ahí es donde tiene un impacto muy importante y que afecta a nuestro organismo. Generando, obviamente, estas drogas generan alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. Claro que va a haber una alteración en la arquitectura neuronal, en el funcionamiento e inclusive en su estructura. Es importante volver a mencionar, y esto es con lo que hace un momento les comentaba, pues nuestro cerebro crece y se desarrolla, madura de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante. Vemos aquí este último momento en donde ya, bueno, pues vamos ahí complementando su desarrollo, pero pues recordemos que en la infancia nuestro cerebro está procesando toda esta parte de instintiva o aspectos sensoriales. Después, bueno, viene esta etapa de las emociones, que generalmente en la adolescencia es en donde se encuentra el desarrollo de estas. Y bueno, el cerebro termina de madurar, imagínense, hasta después de los 21 años, 24 años, dependiendo del autor que consultemos, pero es arriba de los 21 años. E inclusive muchos ya han mencionado que hasta los 28 años. Sin embargo, es importante reflexionar esta parte. Los chicos que están siendo influenciados hacia este mundo de las adicciones, pues tienen entre 13 y 15 años, e inclusive a veces desde los 10 años. Definitivamente no hay esa madurez, ¿no? Biológica, estructural eh, y consciente como para que puedan tomar decisiones. Por eso es importante todo cerebro, todo cerebro, vamos a suponer esta parte, todo cerebro necesita de otro cerebro para que pueda madurar con mayor precisión, ser orientado, ¿no? O a través de ser orientado, de ser guiado, de que tiene que haber alguien ahí. Es decir, nosotros aprendemos en sociedad, necesitamos del otro para seguir aprendiendo. Un cerebro que no socializa muere, definitivamente. Por eso, durante la pandemia, pues mucha gente aislada, ¿no? Cayó en depresión y ansiedad, porque definitivamente necesitamos de los demás para poder sobrevivir. Importante entonces que si vemos y retomando lo que hemos dicho, que si evoluciona, se desarrolla y madura de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, pues miren, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, vemos que lo último en madurar es la parte frontal o específicamente la parte prefrontal. Es que es aquí donde se llevan a cabo todos los procesos cognitivos, es que es aquí donde se lleva a cabo todas estas conductas de empatía, estas conductas de sociabilización, estas conductas de razonamiento, ¿no? Estos procesos en donde tomamos decisiones, ¿no? Es hasta acá, en donde, en esta área donde se lleva a cabo. Y bueno, podemos entonces comprender que no están maduros.
que todavía no están listos para tomar una decisión determinante en su vida. Pero si tenemos orientación, si tenemos guía de padres de familia o de maestros, creo que vamos a poder disminuir todo esto que está sucediendo con respecto a las adicciones. Es importante identificar también que nuestro cerebro, vamos a ponerlo de esta forma, tiene dos respuestas base. Vamos a mencionarlo de esa forma. Tiene dos respuestas base, en donde en una se va a activar el sistema de recompensa y en la otra el sistema de riesgo o el sistema de amenaza. Cuando yo me siento amenazado, fíjense bien, entonces me estreso, entonces se genera cortisol en mi organismo y esto hace que yo esté a la expectativa, que yo esté esperando a ver qué puede suceder, a ver qué va a pasar. Yo estoy ahí esperando, y entonces está la adrenalina, está el cortisol, estoy estresado y estoy a la vez con miedo, ¿no? Sin embargo, el sistema de recompensa, aquí es bien importante que lo comprendamos, el sistema de recompensa es un sistema justo que va a recompensar la conducta, la acción que yo esté haciendo. El lugar, la relación, me va a acercar. Y justo es eso, recompenso. ¿Con qué recompensa? Con dopamina. ¿Qué es la dopamina? Bueno, la dopamina es una sustancia química que nos va a ayudar a sentirnos muy bien. Nos genera placer la dopamina. Nos hace sentir de maravilla y por supuesto que cuando ustedes y yo nos sentimos de maravilla, pues son conductas que queremos volver a repetir, conductas que queremos volver a vivir, a experimentar. Ejemplo, la comida, ¿no? Después de comer, nosotros pues nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices en comparación a cuando no hemos comido. Es decir, cuando no comemos, pues definitivamente hasta estamos de mal humor, ¿no? Generalmente eso sucede. Pero hay conductas, hay actividades, hay personas que nos hacen sentir esa dopamina o que se genere esa dopamina en nuestro organismo. Y entonces es cuando queremos repetir. Pero no nada más se trata de repetir. Recordemos que nuestro cerebro a todo se adapta. Entonces, buscamos cada vez más y cada vez más, ¿no? Si estoy con alguien una media hora me hace sentir muy bien o siento, aparte de que se genera esta oxitocina, ¿no? Que se llama esta del apego y que me hace buscar a la persona y más la dopamina y las endorfinas, la serotonina y bueno, todo aquello que me haga sentir muy bien, empiezo a buscar otra vez esa conducta, esa actividad, esa persona. Porque lógicamente, entre estar en riesgo o sentirme amenazado y sentirme feliz, yo creo que todos buscamos esa parte, sentirme feliz. Por eso mencionaba de ese sitio seguro, porque precisamente ese sentirme seguro, el sentirme en paz, pues también nos genera dopamina y lo estamos buscando. Buscamos siempre en dónde estar muy bien o sentirnos muy bien. Y dentro del sentirme muy bien es sentirme también aceptado. Fíjense qué interesante esta parte, porque pues el sistema de recompensa, como yo les decía, no es cuestión entonces de voluntad, no es cuestión de déjalo de hacer, ya no lo hagas, no, es cuestión de que se están moviendo situaciones eh, fisiológicas, biológicas en nuestro organismo. Y es interesante porque a causa de ello, precisamente es lo que hace que sea muy difícil dejar alguna adicción. Yo les muestro aquí una tabla muy interesante que a mí me llevó mucho a reflexionar y a ver el impacto que tienen las sustancias psicoactivas en nuestro organismo. Como vemos aquí en la tabla, todos tenemos sustancia química en nuestro organismo, ¿no? Sustancias químicas en nuestro organismo y todas esas sustancias tienen sus niveles que son apropiados y adecuados, pues para que podamos vivir día a día, ¿no? Para que podamos, entre este intercambio que tiene nuestro organismo con el entorno, con el medio ambiente, pues se pueda de alguna manera equilibrar muy bien. No olvidemos esta función de la homeostasis en nuestro organismo. Entonces, tenemos por ahí, pues lo que es nuestro nivel basal de dopamina.
Fíjense qué interesante, yo les decía, la comida, ¿no? El alimento que llena, nos llena de placer y, bueno, no nada más de alimentos, sino nos genera también placer, satisfacción. Pero miren cómo eleva, es en este caso la línea roja. Vamos a ver cómo se eleva, no muy poquito, ahorita vamos a ver algunos porcentajes. El sexo, pues obviamente también, ¿no? Es algo que también genera placer al organismo y bueno, pues este azul claro que lo tenemos aquí y vamos viendo, bueno, pues que es un poquito más, ¿no? El alcohol, asimismo vemos esta línea amarilla, ¿no? Cómo se está aquí elevando, como de alguna manera, si se dan cuenta, todas están como dentro de un mismo rango, ¿no? Por así decirlo, aquí, en este espacio. La nicotina, bueno, ya también se está elevando más, ¿no? Esto, la verde, la morfina. Sin embargo, vamos a ver la cocaína, ¿no? La cocaína, este nivel de dopamina ya sobrepasó las anteriores, ya es más elevado que las anteriores. Entonces, quiere decir que esto me está generando mayor placer, mayor, eh, me hace sentir muy, muy bien. Y es que entonces ahí es donde tendríamos que estar reflexionando. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer o qué nos falta por hacer? Precisamente para que podamos encontrar en nuestra realidad, porque no olvidemos que al estar alterado esta química o por esta química, nuestro cerebro tiene una alteración en la conciencia. Entonces me genera otra realidad, me genera otro mundo en el cual prefiero estar, en el cual me es más grato estar. Y prefiero evadir la realidad que estoy viviendo, ¿no? Esto es interesante porque entonces no es nada más, insisto, de decir, deja de hacerlo, es ver muy bien ese entorno en el que se desenvuelve para que pueda entonces corregir o se pueda corregir, porque al final no nada más se afecta a la persona que busca o que está en este camino o que ya está dentro de las adicciones, sino que afecta al entorno, a la familia, ¿no? Y socialmente hemos visto también las consecuencias de esto. Pero miren esta tabla tan interesante también. Veíamos hace un rato la comida, ¿no? El sexo, bueno, la comida a un 50% se eleva. De esa dopamina basal que tenemos se eleva a un 50%. El sexo a un 100% todavía genera más placer. Pero vámonos acá abajo con la anfetamina. Vemos que este nivel de dopamina se eleva a un 1000%. Híjole, creo que esto sí ya nos está alarmando y creo que ahora sí podemos entender con mucha claridad por qué es tan complicado separar a una persona de una adicción, ¿no? No olvidemos que se generan estas redes neuronales, esas conexiones en donde obviamente queda la memoria, porque ya se tuvo la experiencia. Y entonces necesitamos generar se ha dicho mucho y se ha pretendido entonces a través de la neuroplasticidad buscar otra actividad, otra situación, ¿no? Que me genere también dopamina, pero vean cuánto se necesitaría y por eso es tan complicado y ahora entendemos entonces por qué algunas personas se dice mucho, ¿verdad? Dejan un vicio pero toman otro. Bueno, lo estamos comprendiendo, entonces no olvidar que hay aspectos muy importantes para que esto lo podamos prevenir. Es decir, ejemplo, la actividad física. La actividad física también eleva nuestros niveles de dopamina. Y la actividad física al final viene a ser una disciplina, al final viene a estimular nuestro organismo también de manera cognitiva, de manera motriz, de manera muy completa. La actividad física nos ayuda y es un medio importante para que podamos prevenir que los jóvenes, los adolescentes o los adultos caigan en el mundo de las drogas como lo vimos al inicio. Otras actividades que pueden ser, bueno, la práctica de las artes, la pintura, la música, la danza, todo esto también llena de placer, es decir, el movimiento es placentero para el cuerpo. También se ha encontrado algo muy interesante, la meditación. Algunos científicos le llaman, ¿no? Dentro de la meditación se da ese silencio neuronal, es decir,
esa calma, ¿no? Porque siempre estamos pensando en una cosa, en otra, pero viene esa calma y viene esa sensación de paz y eso es muy placentero a nuestro organismo. Eso porque no hay estrés, porque estoy tranquila, porque no pienso en nada, sino que estoy contemplando mis sensaciones, mis emociones, ¿no? Y estoy en un momento de paz, en un momento de calma. Por eso es importante que desde pequeños veamos esta posibilidad de que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes o desde niños, pues nuestro hogar sea un lugar seguro, ¿no? Que te podamos como padres de familia tener esta función y como docentes también ser ese lugar seguro en donde pueden aprender, en donde pueden equivocarse. No olvidemos, Francisco Mora decía, el error es parte del aprendizaje y eso también es interesante porque es finalmente el vínculo que vamos generando con los estudiantes. Y bueno, vamos a ver un poquito más sobre esto que es interesante conocer, importante, les decía, y necesario, hoy muy necesario. Las drogas, bueno, pues se dividen o se clasifican de diferentes maneras. Se pueden clasificar en drogas legales, que son las sustancias psicoactivas con efectos importantes sobre el organismo del individuo. Son aceptadas social y culturalmente o bien prescritas por un médico, ¿no? Corresponden a este tipo la cafeína, el tabaco, el alcohol y los medicamentos de venta con receta. Fíjense qué interesante, porque algunos medicamentos, bueno, pues también ustedes y yo sabemos que, pues que son drogas, pero son legales y bueno, en algunas personas también causa una dependencia. Las drogas ilegales, bueno, entonces son sustancias psicoactivas, son prohibidas por la peligrosidad en su uso y en su abuso principalmente, ¿no? Nocivo. No son aceptadas ni social ni culturalmente y se excluyen los medicamentos que no son utilizados bajo prescripción médica. Entre estas se encuentran la marihuana, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, las inhalables o solventes, por ejemplo, aunque son drogas que se encuentran con facilidad en diversos comercios, su venta para fines de consumo humano es considerado como ilegal. Vemos entonces que las sustancias psicoactivas o drogas pues también pueden clasificarse según su efecto en el sistema nervioso central y se dividen en estimulantes, depresoras, alucinógenas y medicamentos de venta con receta. Vamos a explorar un poquito más sobre esta clasificación y vamos a entrar a este link en donde vamos a detallar esto que estamos viendo. Vamos a ver las depresores. Pues sí, nos desaceleran. Pero ¿cómo que nos desaceleran? No quiere decir que provoquen tristeza, sino que disminuyen el funcionamiento del cerebro. Obviamente el sistema nervioso central, provocan relajación e inducen al sueño. Ejemplo, el alcohol, tranquilizante, heroína e inhalables, ¿no? Pareciera que todo el mundo pensaría, no, pues te deprime. No, 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 no es eso. Más bien disminuye el funcionamiento del sistema nervioso. Vamos a ver los estimulantes. ¿Qué sucede con ellos? Pues los estimulantes te estimulan, ¿no? ¿Y qué estimulan? Bueno, pues aceleran el funcionamiento del sistema nervioso central y el cuerpo en general. Ejemplos, las anfetaminas, cocaína, metanfetaminas y el crack, ¿no? Es interesante. Entonces, una nos deprime en cuanto a disminuye el funcionamiento, pero la otra lo estimula. Los alucinógenos, bueno, pues alteran la percepción, nos hacen alucinar, ¿no? Lo dicen ahí, alteran la percepción de los sentidos, pueden producir alucinaciones visuales, auditivas o sensoriales. Se encuentran en la naturaleza o como sustancias químicas. Ejemplo, pues cannabis, psiloxibina, peyote, LSD o ácido o polvo de ángel. Qué interesante ir conociendo todo esto porque, bueno, pues no estamos exentos, ¿verdad? Y nuestros jóvenes no están exentos de que, pues, personas se les acerquen y los quieran inducir al mundo de las drogas. Y bueno, los fármacos de uso médico, pues, te relajan, ¿no? Y dentro de esto que te relajan, ¿qué sucede? Pues son medicamentos que pueden ser utilizados para diferentes enfermedades, algunas de ellas psiquiátricas
y que por el efecto que tienen son utilizadas sin prescripción. Ejemplos, pues benzodiazepinas, como el clonazepam, diazepam, estimulantes, como el metilfenidato y analgésicos. Esto es necesario que nosotros comprendamos que, insisto, no es, y enfatizo y lo seguiré haciendo, no es cuestión de voluntades. Por eso es muy importante, porque a veces la decisión es, voy a ver de qué se siente, voy a ver de qué se trata, ¿no? Es decir, la curiosidad, pero ah, posteriormente va a ser complicado que solo por la voluntad nos podamos apartar de ello, ¿no? Se necesita un proceso eh, que va a llevar quizás más tiempo o que va a necesitar más cosas y lo real es que es más fácil decir no desde el primer momento. Y bueno, de manera general vemos entonces las drogas, ¿no? Ya vimos que de acuerdo a su origen, pues se dividen entre naturales y sintéticas y semisintéticas, y de acuerdo a los efectos, pues en depresoras, estimulantes y alucinógenas, ¿no? O los medicamentos. De acuerdo al estado legal, bueno, pues en legales o ilegales. Y esta sería como su clasificación de manera general. Aquí vamos entonces a revisar esto que tenemos que tener muy presente, que necesitamos tener presente, y nos dice que la mejor forma de saber tempranamente que una persona está consumiendo es conocerla bien, ¿verdad? Considerar que debemos conocerla perfectamente a la persona para identificar justo sus cambios, ¿no? Que está presentando. Y obviamente esto se va a lograr teniendo una relación cercana con ella o con ellos. Vuelvo a enfatizar y vuelvo a decir, busco esas personas que me escuchan, busco quien me escucho, busco llegar a ese lugar seguro en donde puedo hablar, puedo decirme, soy escuchado, pero también soy retroalimentado, ¿no? También soy comprendido y orientado. Entonces, pues vamos a escucharlo, pero sin juicios cuando se tiene algún problema. ¿Cuáles son justo esas sugerencias para que podamos tener nosotros ese diálogo ante algunas situaciones relacionadas con las drogas? Bueno, vamos a procurar de entrada dialogar con calma, perder los nervios, porque si no, solo esto lo va a empeorar, ¿no? La situación. Elegir el momento apropiado para hablar, dedicarle tiempo, darle importancia justa y no exagerar, creer lo que se ve aunque no te guste, compartir la preocupación, supervisar sin presionar, darle su espacio para reflexionar. ¿Qué necesitamos evitar? Bueno, vamos a evitar juzgar, agobiar con múltiples preguntas, ¿no? ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué? ¿Y quién te dijo? ¿Y cómo dijiste? ¿Y por qué no dijiste que no? Etcétera. No, no, no vamos a agobiar con preguntas. No vamos a agobiar tampoco con reproches, es que yo te doy todo, es que así me paga. No, no vamos a agobiar con reproches. No vamos tampoco a exagerar la situación. No vamos a negar la evidencia, porque eso suele pasar en algunas familias. Tampoco vamos a ocultar la información. No vamos a ceder a chantajes, ¿verdad? Vamos a evitarlos, vamos a evitar encubrir su comportamiento y vamos a evitar ignorar lo ocurrido. Esto sucede y a causa de ello muchos de los que pudieran frenar esta situación, bueno, se sigue avanzando porque ahorita vamos a ver que esto también, el llegar a las adicciones, pues tiene también un proceso. ¿Cuáles son las señales de alerta que sirven para darte cuenta si alguien está consumiendo drogas? Bueno, pues pierde interés en los amigos, en las actividades que antes eran atractivas, disminuye su rendimiento en la escuela o presenta problemas de conducta, cambia de amistades de forma repentina, ¿no? Y son amistades que tú y yo no conocíamos y de dónde salió y cómo se conocieron, y más ahora con las redes sociales, hay que tener mucho cuidado en ello. Convive con personas que usan sustancias psicoactivas o drogas, cambia drásticamente de aspecto, tanto en su ropa, en su peinado, ¿no? Etcétera. No cuida su higiene personal, muestra conductas de rebeldía, agresividad o depresión, realiza actividades fuera de la casa toda la noche o en algunos casos, ¿no? Durante tiempos muy prolongados. Realizan actividades fuera de la casa, bueno, ya lo comenté, gana o pierde peso de forma repentina,
presenta cambios notables en la personalidad y en el humor, dice constantes mentiras, desconfía de las personas, se aísla o se comunica poco, ¿no? Y estos son señales que pueden pasar una o dos o todas, pero hay que estar precisamente nosotros pendientes de ellos. Y es que los que más los conocemos somos nosotros, ya sea como padres de familia o como maestros. Siempre vemos cambios en ellos y son señales de alerta. No quiere decir que a la primera ya vamos a pensar que está metido en las drogas, pero sí, si nos presentan una o más, es de cuidado, ¿no? Es de estar alerta entonces para nosotros mismos. Y este es el proceso que les decía, ¿no? Son las fases del proceso adictivo y es aquí donde yo les explicaba que pues no nada más depende de, bueno, pues lo probé una vez, ¿no? Lo que es el uso recreativo. Este primer uso, pues es probar la sustancia, tomar la primera copa o fumar un cigarrillo o alguna, no sé, alguna sustancia psicoactiva. Y bueno, sucedió, pasó. Pero después viene esta parte, ¿no? Del uso arriesgado o el uso simplemente, ¿no? Empiezo a arriesgarme, perdón, es el uso regular el que enseguida sigue. Y después de que hago ese uso experimental, entonces ahora ya mantengo el uso. Solamente lo uso, sí, de vez en cuando, cada 2 meses, cada 3 meses. Sí, lo uso, sí, ya lo uso, sí, sí, ya soy parte de quien lo usa, ¿no? Ese uso regular, cuando el consumo es habitual, ya se empiezan a mostrar un patrón, pero también ya se empieza a generar un patrón en nosotros, ¿no? Y bueno, pues um, aquí necesitamos nosotros poder reflexionar en toda esta parte que es un proceso lo que se empieza a desarrollar. Y entonces ahora sí sigue el uso arriesgado, ¿no? Este uso arriesgado, entonces, donde ya se considera que es un abuso de lo que estamos haciendo, ¿no? Ya es el uso experiencial, el uso de manera regular, pero el uso arriesgado ya es el abuso de esta sustancia. Este consumo comienza a inferir negativamente en la vida de las personas. Ya empiezo entonces a tener otro tipo de conductas, ya empiezo entonces a necesitarlo para sentirme bien. Escuchen muy bien esto, ¿eh? Ya lo empiezo a necesitar para sentirme bien. Viene después, entonces, el deseo de consumir, ¿no? Tanto físico como psicológico. Ojo, no nada más es mental, es físico, es decir, mi organismo me lo está pidiendo, ya es mi organismo, ya no nada más es mi voluntad, es mi organismo el que me lo está demandando y por eso después siento la ansiedad y siento más la necesidad de consumirlo. Pero fíjense qué diferencia. Ahora sí soy dependiente porque necesito consumirlo, pero ahora no es para sentirme bien, ahora es para no sentirme mal, ¿no? Vean qué interesante esto y qué diferencia. Y bueno, entonces se llega al trastorno, ¿no? A la adicción. Es el usuario no puede dejar de consumir la sustancia o parar la actividad. No lo puedo dejar de hacer. No puedo, yo ya no puedo. ¿Se dan cuenta? Mi voluntad es que ya no puedo. O sea, quiero, pero no puedo, porque estamos hablando a otros niveles, a nivel fisiológico, biológico, a nivel orgánico. Esto es necesario saberlo, conocerlo. No, no nos atrevamos entonces a decir, sí, como adultos a veces caemos en ese error, ¿no? Bueno, consume, bueno, prefiero que lo hagas enfrente de mí. No, 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 no demos puerta, no los pongamos en ese camino. El uso experiencial, esa primera vez que todos tienen, así comienzan, ¿no? Así comienzan. Y es ponerlos en el camino de las adicciones. Entonces, orientemos con mayor precisión, con límites, con sustento, con fundamento, con veracidad, porque obviamente esto, como vimos al inicio, pues está en aumento. Se han buscado pues diferentes alternativas para la atención del consumo de drogas, sustancias psicoactivas basadas principalmente en la prevención, pues obviamente para evitar las consecuencias individuales y sociales derivadas de ello, poniendo énfasis en fortalecer los factores de protección y atenuar los factores de riesgo. Estos factores, tanto de riesgo como protectores, se dividen a su vez en individuales, familiares y sociales. Bueno, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, porque obviamente
así como yo les hablaba de este lugar seguro, bueno, pues hay otros factores de riesgo importantes que van muy como vinculados a esta parte, pero vamos a ver esta situación. Los factores de riesgo individuales. ¿Cuáles son esos factores de riesgo individuales? Pues la edad, ya vimos que en los adolescentes es mayor el riesgo, ¿no? O sea, que sí tiene que ver la edad. Y vamos a ver aquí lo que nos dice. Bueno, solemos atribuir una determinada forma de vida según la edad. Se ha reportado como la edad de inicio de consumo de sustancias entre los 13 a 15 años, aunque datos más recientes lo ubican a los 10 años. Los cambios fisiológicos, psicológicos y socioculturales que se producen en la adolescencia y la forma personal en que cada sujeto vive va a ser un determinante importante para el desarrollo o no de un trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Ese es un factor de riesgo. El sexo, bueno, los estudios a lo largo del tiempo han mostrado que los hombres han mantenido consumos mayores respecto a las mujeres, aunque esta situación se ha ido modificando en los últimos años con una tendencia hacia la homogeneización de los patrones de consumo entre ambos sexos, ¿no? Ahora sí que queremos esa igualdad o equidad y bueno, pues se da en todo y también en esta parte de las adicciones. La predisposición genética, vamos a ver respecto a esto, pues aunque existe controversia, algunos estudios genéticos en familias han encontrado que la dependencia a sustancias psicoactivas está influenciada por la herencia genética. Interesante. En las actitudes, creencias y valores, bueno, lo que las personas piensan sobre las sustancias psicoactivas, las creencias acerca de sus efectos, el propio acto de consumir y lo que se experimenta con ellas arrojan un balance subjetivo positivo o negativo que determinará la ocurrencia o no de de prácticas de consumo de riesgo para el desarrollo de adicciones, ¿no? Qué interesante esto que tiene que ver con actitudes, creencias y principalmente valores. Por eso son tan importantes, ¿no? Trabajarlos. La edad, bueno, cuando no hay información suficiente, la percepción del riesgo relacionada con el uso de las sustancias puede verse alterada. Las personas toman decisiones en función del conocimiento, de las consecuencias positivas que van a tener y que van a obtener, perdón, y evitando el conocimiento de las consecuencias negativas. Las habilidades sociales, bueno, algunas investigaciones han relacionado el déficit de habilidades sociales con el consumo del alcohol, sobre todo en sus componentes de conducta antisocial y falta de asertividad. El autoconcepto y autoestima, híjole, pues este es súper importante porque vemos aquí, voy a quitar un poquito este cuadro que me está tapando las letras, déjenme aquí, ahí está. Pues las investigaciones muestran que los jóvenes con baja autoestima son más vulnerables a la presión de los pares para realizar comportamientos de riesgo, ¿no? El autocontrol y tolerancia a la frustración, bueno, se relaciona con el consumo de sustancias psicoactivas de manera intensiva, es decir, a medida que los niveles de autocontrol disminuyen, aumentan la cantidad y cronicidad de consumo, por lo que se deduce que si un sujeto presenta una puntuación baja en autocontrol, la probabilidad de consumo aumenta. Algunas personas incapaces de tolerar la frustración requieren de la satisfacción inmediata de sus necesidades, de forma que las sustancias psicoactivas pueden parecerles inicialmente un medio rápido para lograr el placer inmediato, más difícil de conseguir por otros medios, ¿no? Esto es interesante sobre el control inhibitorio. Y la personalidad antisocial y problemas de conducta, pues estos estudios han encontrado que una mayor presencia de conductas fuera de las normas de comportamiento social típicas de la edad es un potente predictor del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Específicamente. Otras investigaciones muestran que tener relaciones con amigos conflictivos y mostrar conductas violentas, pues está relacionado con la actitud favorable para el consumo de sustancias. Y vemos también que la aprobación social y autonomía respecto al grupo social, ¿no? Dentro de estos factores de riesgo individuales, pues se menciona que algunas personas tienen mayor necesidad de obtener la aprobación de los demás, lo cual puede llevar a una situación, perdón, de extrema dependencia respecto al grupo
ya que para lograrla ajustan su conducta a las exigencias de los demás sin tener en cuenta si se trata de un comportamiento adecuado o los costes personales que ello pueda suceder, ¿no? Esto dentro de los riesgos o factores de riesgo individuales. Vamos a ver los familiares. Bueno, pues la estructura y composición familiar, pues claro que tiene que ver. Algunos estudios han señalado que tanto la ausencia de uno de los padres como el hecho de que uno de los padres vuelva a casarse podrían conceptualizarse como factor de riesgo debido a los estresores sociales y económicos que se desprenden de los cambios en la estructura familiar, ¿no? El estatus socioeconómico familiar, pues también se ha reportado un mayor consumo de sustancias psicoactivas en hijos con padres con trabajos eventuales o con sueldos bajos debido a los estresores económicos que esto causa. ¿Cómo todo esto, verdad? Podríamos, vaya, todo esto es que lo vamos a comprender, más no a justificar. Es decir, muchos dicen, ¿verdad? No por esto, pero sí nos da mucha comprensión de estos factores de riesgo. Las relaciones afectivas entre padres e hijos y la comunicación, un factor súper importante, ¿no? Está una percepción negativa de las relaciones familiares por parte de los adolescentes, incluyendo aspectos como la ausencia de lazos familiares, la negatividad y el rechazo de los padres hacia el hijo o viceversa, la escasez de tareas compartidas y de tiempo juntos, aunado a interacciones mal adaptativas entre padres e hijos, pues aparecen como variables constantes en un gran número de consumidores, ¿no? Esto es algo muy, muy, muy constante y es algo que nosotros necesitamos corregir como generación adulta, como yo siempre le llamo. Y las actitudes y conductas familiares hacia el consumo de sustancias psicoactivas, bueno, pues esto también es interesante. Las pausas de crianza influyen en el consumo de sustancias psicoactivas a largo plazo. Los déficits o los excesos, perdón, de disciplina, la excesiva manipulación de uno de los padres acompañada del desentendimiento o permisividad del otro son factores asociados, o sea, ni tanto que no me desentiendo de ti o no te hago caso o te permito todo, ¿no? O te restrinjo todo, o sea, necesitamos ser también muy equilibrados en eso. Aparecen como características comunes en los padres de adolescentes que abusan de las sustancias psicoactivas, la baja comunicación familiar, la inconsistencia de las normas, los límites poco claros y las expectativas poco realistas sobre sus hijos. También las bajas expectativas académicas de los padres hacia sus hijos predicen el inicio del consumo. Fíjense qué importante, ¿verdad? También, pues que al final hay muchos factores que influyen, que afectan. Insisto, no se justifica, se comprende y podríamos entonces entender, pero esto nos ayuda para corregir, esto nos ayuda a modificar, ¿no? A que si hay por ahí alguna situación en donde yo como padre no pongo límites o soy el clásico padre de familia que te digo sí y al ratito me convences y por alguna situación después cambio mi decisión, ojo con ello, ¿no? Y bueno, la influencia de los padres y hermanos como modelos de comportamiento, pues otro factor de riesgo familiar, ¿no? Las actitudes poco negativas de los padres hacia el consumo pueden actuar como un factor de riesgo muy importante en tanto que son los propios padres quienes en ocasiones propician el consumo. ¿Qué tal cuando les decimos, como hace un rato mencionaba, bueno, prueba aquí enfrente de mí, prueba aunque sea un poquito, ¿no? Mejor que lo haga delante de mí y demás. Pues no, no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? ¿Por qué no mejor le explicamos? ¿Por qué no mejor vemos videos o algunos documentales que nos dé información importante en donde quizás muestro a través de imágenes y no necesariamente, ¿no? Ir hacia esa parte. Aguas con eso. Y bueno, dentro de lo que es lo social, pues entendemos esta parte de la accesibilidad a las sustancias psicoactivas, pues la disponibilidad de las mismas para los potenciales sujetos consumidores es un factor que correlaciona claramente con el consumo. Además, la percepción de fácil accesibilidad a las sustancias psicoactivas es un factor de alto riesgo en el inicio y mantenimiento del consumo. Y que cuanto más alta es la permisividad al consumo,
las cifras de consumo tienden a ser mayores, ¿no? Por eso decíamos, hay que poner límites, y es que poner límites lo necesitamos todos. Nuestro cerebro le gusta también explorar y medirnos, ¿no? Entonces es importante los límites en todo momento. Percepciones sobre las sustancias psicoactivas. Bueno, está relacionado con la percepción de peligrosidad de las mismas, la actitud ante los riesgos que suponen y la aceptación o rechazo de cada tipo de sustancias. Estereotipos sobre las sustancias psicoactivas, es decir, las ideas preconcebidas sobre qué posibles beneficios físicos, psíquicos y sociales, así como los valores simbólicos, les atribuye como libertad, transgresión, dominio, evasión, etcétera. Podrían ser un riesgo de consumo, también la percepción que se tiene de otros consumidores. La publicidad de sustancias psicoactivas legales, la percepción publicitaria sobre las sustancias psicoactivas legales o ilegales, el tipo de publicidad que se usa, las ideas y la forma de promocionar el uso puede ser un factor de riesgo. Pues yo últimamente he conversado con algunos jóvenes que están dentro de lo que es el uso experiencial, el uso o el abuso, algunos ya que han llegado a la adicción, y efectivamente, ¿no? Traen esos discursos, traen esos diálogos en donde no es malo, en donde cuando ellos decidan lo pueden dejar, en donde pues si no le están afectando a nadie, ¿no? Sin embargo, la realidad es otra, la realidad es que ya no lo están pudiendo dejar, la realidad es que sí están afectando a la familia, la realidad es que sí están afectando a muchas áreas de su personalidad y no es como lo que ellos creen, ¿no? Como lo que ellos plasman. Y la situación social, bueno, pues los estresores sociales, las violencias, la inestabilidad laboral y social y la afectación económica que puede existir en la comunidad puede influir en la presencia del uso y abuso de sustancias psicoactivas. Pues todo, ¿no? Es importante valorar, evaluar para que podamos ir corrigiendo, ir modificando e irnos, insisto, construyendo nosotros mismos nuestra propia realidad, pero obviamente en beneficio nuestro. Creo que estando bien nosotros, pues pueden estar bien los demás, ¿no? Es una muy buena manera de contribuir al bienestar social. Y bueno, seguimos entonces dentro de estos factores de riesgo que acabamos de ver, pues vamos a ver entonces qué sí podríamos hacer, qué sí conviene hacer, lo que son los factores protectores eh, para que no lleguemos a esta parte de adicción. Es interesante entonces tanto lo individual, familiar y lo social. Eh, a- Vamos a ver los individuales, implican entonces características de personalidad, desarrollo o madurez, tendencia al acercamiento, actitud positiva, autocontrol e ideales y proyectos de vida, sentido de existencia, ¿no? Cognitivos, coeficiente intelectual, habilidades de resolución de conflictos, empatía, planeación, habilidades de afrontamiento, autonomía, y afectivos, ¿no? Tenemos esta parte de estas características interesantes que conviene desarrollar en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, en nosotros mismos. La parte afectiva, pues aptitudes sociales, capacidad de tolerar la frustración y de postergar la satisfacción, adecuada autoestima, motivación al logro de sentimientos de esperanza. A ver, vamos a leer bien. Adecuada autoestima, motivación al logro, sentimientos de esperanza, ¿sí? Ahí está. Y los aspectos individuales más importantes son la autoestima, la capacidad de introspección, la autonomía, las habilidades sociales, el humor, la creatividad, la capacidad de pensamiento crítico. Híjole, el pensamiento crítico, fundamental, fundamental. Se mueven muchas ideologías en el mundo, muchísimas. Justo es a través del pensamiento crítico que nosotros vamos a poder analizar, examinar, ¿verdad? Valorar, evaluar lo que se dice, lo que se piensa y realmente eh, tomar con lo que nosotros hemos construido en nuestra personalidad, ¿no? En todo nuestro ser. Dentro de las familiares, bueno, pues como un ambiente cálido, esto es un factor protector, ¿no? Como un ambiente cálido, padres o tutores que estimulen o apoyen la comunicación asertiva, la relación gratificante entre los miembros, la unión familiar, el reconocimiento de los miembros, los límites claros y la disciplina consciente.
el apoyo y seguimiento de la educación de los hijos, la supervisión constante, el tiempo de calidad, una relación fundamentada en el cariño, ¿no? En el amor, las expectativas claras, las responsabilidades establecidas o las responsabilidades establecidas, los lazos seguros, la promoción de hábitos sanos. Eh, volvemos a decir entonces, es que eso es la tarea del padre de familia, ¿no? Esta es nuestra labor y efectivamente nadie nos los enseña, pero también necesitamos cada día más ser más competentes como padres de familia. Y dentro de este amor hacia nuestros hijos precisamente es buscar información, es prepararnos, porque efectivamente el contexto se va modificando, va cambiando. Y siempre decimos, antes no era esto, antes no sucedía esto. Sí, y van a seguir sucediendo muchas cosas, pero necesitamos, como dicen, estar a la vanguardia en conocimiento, en sabiduría, ¿no? En esta congruencia de estar atendiendo a nuestros hijos. Y bueno, pues viendo esta parte, entonces podemos mencionar que es importante abordar el tema de las sustancias psicoactivas o drogas para estar informado y preparado ante cualquier situación relacionada con el uso, abuso y dependencia. En este sentido, el diálogo sobre ellas en los entornos familiares, escolares y en general debe dotarse con naturalidad, evitando el pánico, el alarmismo o por el contrario, restarle la importancia de vida. Es hablarlo, simplemente hablarlo. Esto es ahora parte de lo que tenemos que formar, educar, proteger, ¿no? Entonces, siempre, siempre nos va a salir más barato, ¿no? Por así decirlo, en todos los aspectos, la prevención. Y bueno, pues con esto yo me despido. Espero que todo esto haya sido de utilidad para ustedes. Espero que se unan justo a esta prevención de adicciones, a esta campaña en donde todos somos partícipes, todos somos eh, miembros de esta sociedad y lo más importante es que cada uno de nosotros contribuyamos de la mejor forma para evitar este tipo de adicciones, porque al final pues obviamente estamos perdiendo jóvenes, estamos ganando drogadictos, ganando sicarios, ganando gente violenta, gente agresiva, delincuentes. Yo creo que es importante rescatar a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos, a nuestros niños, a los adultos, pero sepamos también convivir en sociedad, vivir en sociedad, porque al final eso es lo supremo de la educación, ¿verdad? El aprender y saber vivir en comunidad, en sociedad. Les agradezco mucho su atención. Gracias por acompañarme en este momento con esta información. Pues nos vemos muy pronto. Se despide de ustedes la maestra Norma Ramírez Monroy. Hasta la próxima.